Bueno, mientras van pasando, buenos días, los saludo a todos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, me alegro. Mientras van pasando los chicos, haciendo mucho ruido, son chicos, está bien, ¿no? Ahí está, no se olviden las galletitas. Ahora, mientras van subiendo los chicos, quiero decirles que tenemos material, más material del libro que estamos empezando a ver, a analizar con los matrimonios. Ese libro se llama ¿Qué estabas esperando? Mirá al lado y decirle a tu mujer, ¿qué estabas esperando? Soy un vil pecador, pero en proceso, ¿no? Estamos proceso a hacer a la imagen del Señor y cuánto de Dios necesitamos, ¿no? Pero bueno, atrás va a haber más material. La semana pasada trajimos, se vendió todo. Así que te animo a que si te gusta tener el papel, lo puedas comprar. Y si no, tenemos también la versión en PDF que lo hemos mandado, lo hemos enviado en el grupo de información, de noticias de la iglesia. Pero si no lo tenés, acércate a uno de nosotros y te los hacemos llegar por WhatsApp. Así que eso por un lado. Y por otro lado, no lo veo a Ricardo Aide, pero ¿estaba? Sí, ahí está. Bueno, si Dios quiere, la semana que viene va a comenzar el seminario bíblico de fe, así que estamos a tiempo de aquellos que quieran estudiar la Biblia, de poder inscribirse. Cualquier duda, consulta sobre el seminario, esto se hace ahí en Pellegrini, en las aulas del latinoamericano, es de 19 en adelante, de lunes a viernes, hay diferentes materias. Cualquier duda, cualquier pregunta, se la pueden hacer a Ricardo Aide, que él muy amablemente las va a responder. Así que, dicho esto, ya estamos más o menos con los anuncios, no sé si me olvidó algo, pero creo que no. Y necesito su ayuda hoy, para que me guíen. ¿Qué carta estamos viendo como iglesia? Santiago. Estamos ya hace 3 domingos, si no me equivoco. A ver, sí, 1, 2, 3. Este será el 4º domingo que estamos analizando la carta de Santiago, ¿no? Que le envía. ¿A quién es? ¿A quién le envía Santiago la carta? A los dispersos. O sea, yo soy muy disperso. No. ¿A quiénes? Dice, a las 12 tribus dispersas por todos lados, ¿no? Y hemos dicho que esto no hace referencia al pueblo específicamente de Israel, el pueblo judío, sino a todos aquellos cristianos, ¿no? A todos aquellos seguidores de Jesús, que están esparcidos por todos lados. Y nosotros nos toca estar ¿en dónde? En Argentina, en Rosario. Así que esta carta también es para vos y es para mí. Así que el deseo de nuestro corazón es que podamos realmente conocer más al Señor a través de cada cosa que nosotros estamos estudiando, en este caso la carta a Santiago. Y estamos tratando de hacer un intento yo sé que es difícil, ¿no? A mí me cuesta un montón, de poder ver en esta carta tal vez cuestiones que fuera de lo que nos han enseñado tradicionalmente, ¿no? Y hace 2 domingos atrás, Sebastián nos daba, ¿no?, un pantallazo del libro de Proverbios. ¿Por qué el libro de Proverbios? ¿Por qué es tan importante tener el libro de Proverbios tan en cuenta a la hora de analizar la carta a Santiago? ¿Por qué? Porque habla de la sabiduría. ¿Qué más? ¿Santiago? Bien, Marta, gracias. Vos tenías que haberte llamado María, más que Marta, ¿no? Ahora, es cierto, tener en cuenta, ¿no? El proverbio, Santiago tiene el libro de Proverbios constantemente acá presente, está escribiendo y tiene el libro de Proverbios y lo vamos a ver una y otra vez. Y Seba nos mostraba, ¿no?, como un pantallazo de cómo estas similitudes entre el libro de Proverbios y Santiago, ¿no? Entonces, esto nos ayuda como plataforma, saber que el libro de Proverbios y también las enseñanzas de Jesús, sobre todo el Sermón del Monte, pero también otras que están como base, ¿no? Tienen la enseñanza de Jesús, nos ayuda como plataforma, pero también como un marco en donde nos podemos mover.
¿no? Entonces, nos ayuda a no irnos por las ramas, a no pensar que habla de cualquier otra. No, nos ayuda a esto. Está el libro de Proverbios, sabiduría, conceptos de justicia, conceptos de humildad, de orgullo. Hay un montón de situaciones que las van a tener en cuenta, tanto en el libro de Proverbios como en la carta que estamos analizando hoy. Entonces eso nos va a ayudar mucho, y sobre todo hoy, que nos toca un texto, nos tocan 2 versículos ver nomás. Pero fíjense que nos va a ayudar mucho a poder meternos mucho más en la mente de Santiago y en las figuras y en las imágenes que él nos quiere traer y nos quiere enseñar. Así que hay varios conceptos que nos gustaría repasar el día de hoy y que cómo están entrelazados, ¿no?, con la carta de Santiago, como la sabiduría, como la humildad, como el orgullo, como la justicia, como la rectitud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tenés tu Biblia ahí, te invito a que la abras en la carta a Santiago. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a hablar sobre la verdadera religión. Y vamos a leer estos pasajes. Pasaje 26, versículos 26 y 27. Los que no trajeron Biblia lo tienen ahí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: 2 puntos. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ahora, recordemos que Santiago quiere meterse en tus asuntos y en mis asuntos. Yo le dije que era un atrevido tipo que quiere, bueno, a ver cómo estás viviendo, ¿no? Tus convicciones son realmente, o tus acciones son un reflejo de tus convicciones, de lo que vos creés, de lo que vos pensás. Y esto lo quiere sacar una y otra vez a la luz el escritor, el autor, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos en el versículo 26? Tenemos una persona que es religiosa. Se autopercibe. Ahora, no nos metamos ahí. ¿Es religioso? Bueno, vale aclarar acá que la connotación religión o religioso para Santiago no es negativa. Es positiva, porque generalmente nosotros, ¿qué decimos cuando alguien es medio careta, ¿no? O hablando de los fariseos, son unos religiosos, y lo decimos con una connotación negativa, como algo malo. Pero en este caso, el religioso es algo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Santiago dice: si alguien cree o supone ser religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Es decir, que existen personas que, inclusive dentro de este mismo lugar, puede ser yo, puede ser vos, no sé, que se creen religiosas, ¿no? Que por ahí vienen y asisten todos los domingos a las reuniones, a la mañana, a la noche, que van a la reunión de jóvenes, de adolescentes, de pre, porque ahora tenemos reuniones de pre los viernes de 20 a 23 horas, y vienen a los grupos familiares, que dicho sea de paso, vamos a arrancar, ya casi todos están arrancando, a mí me falta un poquito, pero ya vamos a arrancar. Y el tipo va, o la mujer va al grupo familiar fielmente, se cree religioso por lo que hace, pero en realidad no pone freno a su lengua, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir Santiago con esto. Ahora, el tema de la lengua para Santiago es clave. Si han leído la carta, son 5 capítulos, no le va a llevar mucho tiempo, y ya que la estamos viendo, está bueno que no sé, los devocionales que hagamos en familia o individuales pueden ser de Santiago. Y la lengua es fundamental, ¿no? Y prácticamente lo va a tocar durante toda la carta. Ahora, ¿por qué el autor pone tanto énfasis en esto, no? Y como dijimos, él tiene presente, muy presente, el libro de Proverbios, pero también las enseñanzas de Jesús. Y en un momento, unos fariseos y unos escribas, unos maestros de la ley, se acercan a Jesús y lo van a confrontar. Le dice: Jesús, tus discípulos están quebrantando la tradición. ¿Cuál de todas ellas, no?
porque era muy común que Jesús y sus discípulos quebrantaran tradiciones de los fariseos, ¿no? No se lavan las manos antes de comer. Ahora, trayéndolo a nuestro contexto, decimos, son unos sucios estos discípulos, ¿no? Pero había un rito de lavarse las manos que tiene que ver con la purificación y los discípulos no lo estaban haciendo. Ahora, en Mateo capítulo 15, versículo 10, luego de que Jesús los confrontara, ¿no? Dice, ustedes me hablan por acá, pero se le está escapando la tortuga por otro lado. Y en el capítulo 15, versículo 10, dice, llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron, ¿sabés que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? No solo estas, sino las que le había dicho antes, que lo pueden leer en los versículos anteriores. Pero él contestó, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Versículo 15. Entonces Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola. Jesús le dijo, ¿está bien ustedes? ¿Están aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra a la boca va al estómago y luego se elimina? Versículo 18. Pero lo que sale de la boca proviene ¿de dónde? Del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falso testimonio y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Síganse lavando las manos antes de comer, no tomen esto literal. Ahora, lo que Jesús está haciendo aquí es conectar las cuestiones superficiales con la falsa religión. En este caso era un rito, ¿no?, de lavarse las manos. Entonces, esta gente se creía que era religiosa por lavarse las manos, por guardar el sábado, por cumplir ciertos ritos y reglas y normas, inclusive agregadas. Pero Jesús le dice, ustedes están errando, no se trata de las cosas que ustedes hacen, religiosas, ¿no?, de venir los domingos, ¿no? Hay algo más profundo. En este caso era lavarse las manos, pero para los religiosos hipócritas de aquella época sí le daban mucha preponderancia a esto, ¿no? Pero por dentro su corazón estaba corrompido. Simplemente actuaban ser piadosos o religiosos. Por tal motivo Jesús los va a corregir. Y esta concepción que ellos tenían estaba errada. Ahora, Jesús les va a enseñar a sus discípulos y a las multitudes lo que verdaderamente importa. Y lo que sale de nuestra boca, por eso y está bueno este concepto. A veces nosotros creemos que solamente son palabras. No. Cuando Jesús habla de palabras de nuestra boca, cuando Santiago dice poner freno a nuestra lengua, no solamente está hablando del sonido que genera las cuerdas vocales, ¿no? Está hablando de las expresiones, las acciones que realizo con mi prójimo o contra mi prójimo. Fíjense que la descripción que Jesús hace de las emociones que salen de nuestro corazón, malos pensamientos, homicidio, etcétera, son 7, ¿no? Siempre 7 es algo como un número que completa. ¿A quiénes dañan? Al prójimo, al otro, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos de la iglesia, a mis amigos. En definitiva, todo esto siempre es hacia el otro. Lo que Santiago nos está tratando de explicar tiene sus bases en lo que Jesús dijo, por ejemplo, en estos pasajes que acabamos de leer. Todo lo que sale de nuestra boca proviene de nuestro corazón. Ahora, cuando Santiago dice poner freno a nuestra lengua, está pensando en nuestras actitudes hacia el prójimo. Parafraseando el versículo 26, yo lo armé de esta manera, dice, aquel que presume ser religioso, pero no le interesa lo que puede causar con sus palabras y acciones a su prójimo, ¿qué está pasando?
se está engañando a sí mismo. Esta religión no sirve para nada. Yo estoy escribiendo una Biblia, una versión. ¿Se entiende? Porque a veces nos quedamos solamente con la lengua, la palabra. No, tiene que ver con las acciones. Tiene que ver con lo que estamos expresando al otro. El escritor sigue entrelazando los conceptos de fe, sabiduría, justicia con la verdadera religión en contraposición a lo superficial, a lo litúrgico, etcétera, etcétera. Y no solamente acá lo podemos ver, sino también lo podemos ver en los profetas. Oseas 6:6 dice así: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios en lugar del holocausto. Es decir, la verdadera religión no pasa por las actividades, por seguir ciertos ritos, ciertas normas, sino por el amor a Dios y el amor al prójimo. Más adelante Santiago va a seguir penetrando sobre este mismo concepto. Santiago 3:9 al 12 dice, la lengua, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. Y ahí aparece algo fundamental, que lo vamos a ver más adelante. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Me siguen? Claramente hay dos tipos de personas. Las que dicen ser religiosas pero no lo son, y los verdaderos religiosos. En buen sentido de la palabra, ¿no? Los que toman de la sabiduría de Dios para relacionarse correctamente con el prójimo, y los que toman de su propia sabiduría. Es decir, los que no ponen freno a su lengua. Los que son hacedores de la palabra, lo veíamos la semana pasada, y los que son solamente... Ahí también aparece la frase, estos se engañan a sí mismos, los que se ven en un espejo, se vuelven, ¿recuerdan? La misma idea. No se trata simplemente de creer, de suponer, de presumir, se trata de vivir radicalmente lo que Dios dice, tomando de sus propios recursos, porque realmente hemos dicho y nos hemos cansado de decir que el Evangelio es imposible de vivir solo. Necesitamos el poder que viene del Espíritu de Dios para poder intentarlo, ¿no? Jesús nos sigue dando más ejemplos como estos. En Mateo 12, por ejemplo, Mateo 12, 33 en adelante, dice, o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce ¿qué? El árbol. Esto es muy fuerte, ¿eh? Camada de víboras. ¿A quién le está hablando acá? A los religiosos, que podríamos ser nosotros también, ¿no? No nos gusta. Queremos ser los héroes de la película, ¿no? Pero los villanos nunca. Ahora, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, de nuevo, habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Ahora fíjense cómo Jesús conecta el fruto, ¿con qué? Con el hablar. Con las palabras que salen de nuestra boca. Y vuelvo a decir, no está hablando solamente del sonido, ¿no? Está hablando de las expresiones y las actitudes que reflejan nuestras vidas. Y fíjense qué fuerte que el versículo 37, ¿no? Porque por tus palabras
serás justificado o qué, o condenado. ¿Solamente por la palabra será? ¿Por lo que yo digo? No tiene sentido si es así. Está hablando de una vida, ¿no? Y lo está encapsulando en una palabra, ¿no? El concepto de palabra. Ahora, ¿cómo se consideraban los religiosos, los maestros de la ley? ¿Cómo se consideraban ellos? Buenos tipos, justos, piadosos, dignos de ser imitados, pero en realidad estaban siendo engañados en sí mismos. Jesús una y otra vez los va a llamar hipócritas, ¿recuerdan? En aquella época se ponían máscaras, actuaban, son actores ustedes, buenos actores. Daban a entender que expresaban y llevaban el nombre de Dios, pero en realidad solo era un engaño. ¿Por qué? Porque no se trata de actuar, sino de vivir, de expresar amor con los que necesitan amor, de relacionarnos con los demás con la sabiduría de Dios, con la rectitud y justicia que Dios nos enseña en su palabra. Ahora, ya hemos mencionado lo que no es la verdadera religión, ¿no? Pero el versículo 27, Santiago va a explicarnos y a contarnos lo que sí es la verdadera religión. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Abróchense los cinturones. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y consérvense limpio de la corrupción del mundo. Hay una religión que no sirve para nada, que es inútil, que es vil, que es infructuosa, basada solo en guardar ceremonias y rituales, como la hemos mencionado recién, pero que al fin de cuentas se expresa despreciando a los demás. No es solamente cuestiones litúrgicas y guardar. No. Al fin de cuentas, esa religión lo que va a producir es relaciones rotas, aprovechamiento unos con los otros, injusticias. Esa religión no sirve para nada, dice Santiago. Pero existe una religión que es pura, que es sin tacha. Los chicos dirían, esta es la posta. Ahora, Santiago conecta la religión verdadera, la verdadera vida de piedad, la verdadera expresión de una vida en comunión íntima con el Padre Celestial. ¿Con qué? Con la compasión, con las obras. Todos me esquivan, pero fíjense. ¿Qué dice ahí? Con los huérfanos y las viudas. La verdadera religión es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ocuparse, visitar, ayudar, asistir a los huérfanos y a las viudas. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá podríamos afirmar que estamos viviendo esta religión hoy? Necesito un vaso de agua para pasar este mal trago. No, acá tengo un poquito. No sé de quién es, pero... ¿O será que este versículo tenemos que tomarlo de forma literal o no? Porque Santiago resumió esta manera la verdadera religión. ¿Por qué Santiago hizo esto? Es sumamente importante comprender que Santiago debe ser una de las cartas con más figuras literarias que hay en el Nuevo Testamento después de Apocalipsis, ¿no? Pensaba. Apocalipsis tiene muchísimas imágenes. Gracias, Timó. Y su composición es muy similar, dijimos, a la del libro de Proverbios. Podemos encontrar figuras como la elipsis, las cuales involucran omisión o supresión, preguntas retóricas, pleonasmo, no vamos a entrar en una clase de lengua, pero si ustedes analizan
investigan, está lleno Santiago de estas figuras. Ahora tendríamos que determinar si lo que Santiago escribió en el versículo 27 es literal o más bien una figura literaria llamada sinécdoque o transferencia. Y es clave esto. Es clave definir cómo tomamos este versículo. Porque a partir de ahí es que podemos hacer una buena o una mala interpretación. Si creemos que esto es literal, creo que todos nosotros nos sentiríamos al menos un poquito incómodos, ¿o no? Porque ¿cuántos de los que estamos acá nos ocupamos sistemáticamente de atender a los huérfanos y a las viudas? Si creemos que esto verdaderamente es literal, tendríamos que correr ya mismo y juntar recursos para abrir 1, 2, 3, 4 centros, los que se puedan, para asistir a los huérfanos y a las viudas, ¿no? Ahora, fíjense cuán importante es determinar un marco para poder analizar y profundizar sobre estas cartas, ¿no? No solamente Santiago, sino todas las cartas y los libros de la Biblia. Y tener presente el libro del Proverbio nos va a ayudar mucho a entender con más facilidad que lo que Santiago está haciendo aquí es traer una figura para expresar algo. En este caso las figuras son el huérfano y las viudas, que va más allá de las personas en forma literal. Y esto no solamente lo podemos ver en esta carta, sino que también en toda la narrativa bíblica. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso expresar Santiago entonces con estos pasajes y estas figuras? Si es que no es literal, ¿no? Y para eso necesitamos ver un poquito el concepto de justicia en la Biblia, de rectitud. Si yo le preguntara a ustedes, ¿verdaderamente les interesa la justicia? ¿Les interesa la justicia? Hay uno o dos que le interesa la justicia, está bueno. Puede ser contagioso. Claro que sí o no. Es más, si yo le haría una encuesta en la puerta, 9 de cada 10 me dirían que sí, porque siempre hay uno que es contra, ¿no? Pero la mayoría le interesa la justicia. En la primera página de la Biblia, los humanos son separados de todas las criaturas, de las otras criaturas como la imagen de Dios, ¿no? Dice, el hombre y la mujer están hechos de mi imagen. Y estos personajes son los representantes de Dios que van a gobernar el mundo conforme a la definición del bien y del mal según el Creador, ¿no? Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los seres humanos son iguales delante de Dios. Todos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién sea, si es alto, bajo, negro, rubio. Todos somos hechos a imagen de Dios. Y ahí está el fundamento de la justicia. Ahora, la Biblia nos muestra cómo estamos todo el tiempo redefiniendo el bien y el mal, ¿no? Todo el tiempo estamos redefiniendo el bien y el mal. A nuestra propia conveniencia, a costa de los demás, viviendo una especie de autopreservación, ¿no? Cuidándome mi quinta. Veíamos con los chicos de arriba, con los adolescentes, la historia de Abraham, cuando fue a Egipto. ¿Qué hizo él? Lo único que hizo fue redefinió el bien y el mal rápidamente. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo mataran, porque tenía una esposa muy linda. Y así vemos constantemente cómo el ser humano redefine, vos y yo, redefinimos el bien y el mal a veces. Ahora, entre más débil alguien, más fácil es tomar ventaja de esa persona, ¿o no? Es una realidad. Entonces, en la historia bíblica vemos que esto sucede a nivel personal, lo acabo de decir, pero también lo vemos en las familias, lo vemos en las comunidades, inclusive en las civilizaciones completas que crean injusticia
especialmente hacia los más vulnerables, hacia los más débiles. Pero la historia no termina ahí. Entre todo este desastre, y yo siempre cuando pienso en esto, pienso en Génesis del 3 al 11, ¿no? Donde vemos la maldad, donde vemos una cosa terrible y donde podemos tranquilamente relacionarnos con nuestros días. Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y estamos viendo esto, ¿no? En la escuela dominical, el tema del exilio, el tema del éxodo. Y Dios llama a Abraham, ¿no? ¿Para qué? Para empezar una nueva clase de familia, en la cual Abraham le tenía que enseñar a su familia el camino del Señor. A guardar el camino del Señor, a practicar rectitud y justicia. Y la palabra rectitud y justicia la van a encontrar siempre juntas, casi siempre juntas. Si ustedes van en el celular, ponen en el diccionario una búsqueda, pongan justicia y en un montón de pasajes van a encontrar justicia y rectitud. Justicia y rectitud. Justicia y rectitud. Ahora, ¿qué es la rectitud y la justicia? La rectitud es una palabra de la Biblia que no usamos muchas veces. No está en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje. Pero que en la mayoría de nuestras mentes podríamos relacionarla con ¿qué? Con alguien bueno, tal vez, ¿no? Alguien recto, alguien que hace las cosas correctamente, rectamente. Ahora, la palabra en hebreo para rectitud es tzedek, ponele, ¿no? Y es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como ¿qué? Como la imagen de Dios. Con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Justicia. La palabra en hebreo es mishpat. Esa me salió un poquito mejor. Se puede referir a la justicia retributiva. ¿Cuál es la justicia retributiva? Alguien robó y ¿qué tiene que pasar? Tiene que pagar por lo que hizo, ¿no? Eso es la retributiva. Pero en la mayoría de las veces, en la Biblia, esta justicia tiene que ver con lo restaurativo, ¿no? ¿Qué significa esto? Buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarlas. Algunas personas pueden llamar esto caridad, ¿no? De ayudar a aquellos que necesitan. Pero el concepto es mucho más profundo que la caridad. Mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar inclusive las estructuras sociales para prevenir la injusticia. En conclusión, la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Y este es el concepto que yo quiero que ustedes se queden. Cuando la Biblia habla de justicia, cuando la Biblia habla de rectitud, está hablando de esto, de vivir de una manera radical, firme en ¿qué? En bendecir unos a otros, en tratar a la otra persona como imagen de Dios. Yo le estoy hablando de esto, pero se me viene a la cabeza un montón de veces que yo no trato a los demás como la imagen de Dios. Ahora, esta idea no es una ocurrencia nuestra, sino que la podemos ver en toda la narrativa bíblica. Yo voy a dar algunos pasajes. Por ejemplo, Proverbios capítulo 31, versículo 8 dice: levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Restaurativa. De ayudar, de sacar al oprimido. Ahora, ¿qué significa juzgar con justicia? En este caso, es hablar por aquellos que no pueden defenderse. Es el lema de Conexión Oriental con respecto a la iglesia perseguida. Ellos están levantando una voz por los que no tienen voz, por los que están siendo perseguidos, y nos están diciendo a nosotros: che, oremos por ellos, hagamos algo. Por eso van a recorrer el país entero, porque les gusta viajar, no. Porque quieren dar a conocer lo que está pasando con esa iglesia.
levantan la voz de los que no tienen voz. Están haciendo justicia, están haciendo rectitud. Pero ¿qué significan estas palabras para los profetas? Voy a dar solamente un ejemplo. Jeremías capítulo 22, versículo 3, dice, así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Para el profeta Jeremías, practicar el derecho y la justicia tiene que ver con rescatar al despojado de las manos del opresor y no tolerar esto, no tolerar la injusticia. No generar y no actuar con violencia con el inmigrante, con el huérfano y con la viuda, que son los más desprotegidos, que son los más débiles, que son los más fáciles de aprovecharse, ¿o no? Salmo 146, 7 al 9 dice, el Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos, pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los malvados. Al final del versículo 9, en algunas versiones dice, frustra el camino de los impíos. Y esta palabra impío tiene que ver con la justicia. En hebreo la palabra impío es rayá, lo cual significa culpable o errado. Alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces podríamos decir que la justicia y la rectitud son cosas muy, pero muy importantes para Dios. Y de eso debía tratarse la familia de Abraham. Una familia distinta a las demás. Un pueblo separado para expresar amor, justicia, rectitud, tratarse entre ellos como imagen de Dios. Y los israelitas terminaron como esclavos, inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto, ¿no? Lo estamos analizando, te animo a que puedas venir los domingos a las 10 de la mañana. Estamos viendo Éxodo de una manera que no la habíamos visto fuera de lo tradicional. Y es muy interesante. Y el pueblo de Israel cae en manos de los egipcios, ¿no? Y Dios confronta la maldad de Egipto, declarándolos rayá, impíos, porque se estaban aprovechando del pueblo de Israel. Culpables de injusticias. ¿Y él qué hizo? Rescató a Israel, ¿no? Termina así el libro de Éxodo, ¿no? Así que lo estoy espoleando. Termina que Dios lo saca de Egipto. Igual vengan a las 10 de la mañana. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido por Dios, rescatado, que experimentó la misericordia y la gracia de Dios, terminó cometiendo los mismos actos de violencia y de injusticia que los demás pueblos. Contra los más vulnerables. Un solo ejemplo. Isaías 1:16 al 18 dice, Dios hablándole a su pueblo, a su mismo pueblo, dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. O sea, no le estaba importando absolutamente nada a los más débiles. Se estaban aprovechando de ellos. Dice el Señor, pongamos las cosas en claro. Y aunque sus pecados sean como escarlatas, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Perdón. Ahora, algunas personas constantemente están
tramando, traccionando sobre la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, terminan oprimiendo a los otros. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente. Voluntaria o involuntariamente, todos somos culpables de esto. Y este es el sorprendente mensaje de toda la Biblia. Llegamos a Romanos, ¿y qué nos dice Pablo? Todos somos culpables. Todos estamos lejos, privados, exiliados de la presencia de Dios. Ahora, lo que Santiago está trayéndonos con las imágenes del huérfano y la viuda es intentar reflexionar sobre nuestras actitudes a los que nosotros consideramos más vulnerables. Nosotros ponemos a las personas como huérfanos o viudas. Depende del lado donde nos paremos. Muchas veces tratamos al otro que nosotros pensamos y consideramos más débiles con injusticia. El autor sabe que dentro de nosotros hay inconsistencias. Hay momentos en los cuales nos convertimos en opresores, en personas que ejercen violencia, injusticia hacia otras personas. Y por lo general lo hacemos poniéndonos en una plataforma de superioridad. Y esta dinámica es más familiar de lo que nosotros creemos. Porque es muy fácil buscar personajes y decir, sí, de verdad, hay mucha gente que oprime a los otros. Y empezamos a pensar en políticos, ¿o no? Al toque. Entonces se perpetúan en el poder. Y este dictador, y este genocida. Se abusan de la gente. Se aprovechan de los más débiles. Todo para mantener sus lujos, sus estructuras. ¿Y nosotros? ¿No tratamos a veces con ese mismo espíritu a nuestro prójimo, a nuestras esposas, a nuestros hijos, aprovechándonos a veces de la debilidad del otro, de la vulnerabilidad del otro? De alguna u otra forma terminan siendo esos huérfanos y esas viudas que en vez de atender, de amar, de ayudarlas, terminamos dañando, lastimándolas con lo que decimos, con lo que hacemos, dándole rienda suelta a nuestro corazón egoísta y orgulloso, ¿no? Redefiniendo el bien y el mal como se nos canta la gana, tratando de conservar nuestra quinta. Y esta tendencia está en nuestro corazón desde el Génesis 3 hasta nuestros días. La figura que Santiago utiliza se llama transferencia. Usa al huérfano y a la viuda de forma simbólica, representando a los más débiles y vulnerables en una relación. Ahora, lo interesante de esto es que no siempre yo estoy del lado de los huérfanos, ¿no? Del débil. No se trata de una cuestión de género. No se trata de una cuestión de conocimiento, de poder. En un abrir y cerrar de ojos uno se puede convertir de huérfano y viuda a opresor. Todo depende de cómo yo considere a la otra persona que está enfrente mío. ¿Se entiende? Si yo estoy relacionándome con las personas desde la superioridad, desde el orgullo, de creerme más que el otro, estoy tomando una actitud clásica de alguien que va a oprimir al otro, que posiblemente pueda aprovecharse de esa relación. Claramente esta actitud no refleja la verdadera religión. Porque la religión pura, sin mancha, delante de Dios, tiene que ver con el amor al prójimo. Sea quien sea que tenga delante mío, está hecho a imagen de Dios.
y merece ser tratado con la dignidad que Dios le dio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cambiamos esta inercia que existe en nuestro corazón de aprovecharnos de los que nosotros consideramos más débiles? ¿Cómo hacemos? Porque está en mí. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo. ¿Y qué regalo es? La vida de Jesús. Es la vida de Jesús. Él obró con rectitud y justicia, aún así murió en lugar de los culpables. Pero luego Dios lo declaró justo cuando Él se levantó entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios, no por lo que hayan hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. Y los primeros seguidores experimentaron esto, esta justicia de Dios, no solo como un nuevo estatus, sino también como un nuevo poder que cambió sus vidas y los motivaba a actuar de manera sorprendentemente nueva. Recordemos que la iglesia, en el libro de los Hechos, empieza y se forma en un contexto, se va a tomar, de persecución, de opresión del Imperio Romano. Y los libros históricos nos cuentan que estos cristianos practicaban el amor con estos mismos soldados. Y fueron la base de las enseñanzas de Jesús. Amá a tu enemigo, tratalo como imagen de Dios. Ahora, ¿de dónde viene ese poder? ¿De la cruz? ¿De dónde viene ese poder para poder amar a los otros cuando yo realmente me están haciendo daño? De la cruz. Ahora, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Dios me está tratando a mí como si yo nunca hubiera hecho nada malo, ¿no? Dios me ha perdonado cuando yo no lo merecía. ¿Por qué yo no voy a perdonar a los demás? Esta es una manera radical de vivir. Y no siempre es fácil o conveniente. Y es muy valiente convertir a veces los problemas de los otros en nuestros problemas. Y esto es lo que se refería a Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida comprometida y motivada por las palabras de Jesús, pero también tenemos unas palabras en Miqueas, por ejemplo, que dice: Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Dios está formando una nueva humanidad, un nuevo reino, donde el amor prevalece, donde nos empezamos a tratar de maneras diferentes a la que nuestro corazón caído, roto, siempre ha intentado hacer, ¿no? Y Dios quiere que en este nuevo reino podamos tomar de la sabiduría que viene del cielo para relacionarnos, considerarnos uno más importante que el otro, donde la humildad es el camino de los vínculos sanos. Pero como dije hace un momento, todo esto lo podemos vivir y experimentar en el poder del Espíritu de Dios en nosotros. El camino es Jesús, el camino es la cruz. No hay otra manera, no hay otra manera. Solo en su poder, en la vida, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, que se hace manifiesta a nosotros a través del Espíritu, es que podemos empezar a caminar y experimentar este nuevo reino, y estos nuevos valores y estos nuevos principios. Y yo, no sé si todos los que estamos acá hemos experimentado el amor de Cristo. No sé si todos los que estamos acá realmente hemos tenido la experiencia de sentir el perdón de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida, de sentirnos
justos por lo que Él hizo. Si hay alguien en este lugar que no ha experimentado esto, yo te animo. El Señor te invita a rendirte a los pies de Cristo. El Señor te invita a que puedas rendirte ante este Rey de amor, de gracia, totalmente diferente a cualquier rey que haya pisado esta tierra. Un rey que en vez de aprovecharse del ser humano, dio su vida en la cruz, tomando el lugar de los injustos, de los pecadores. Estés donde estés, si estás acá o nos estás escuchando, viendo por internet, yo te animo y el Señor te invita a que puedas rendirte y a experimentar el perdón de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, que cubre todo pecado, que sana toda herida y que te da una nueva naturaleza para poder experimentar y vivir este amor que de ninguna otra forma lo vas a poder hacer. Así que este es el mensaje que el Señor nos está dando en esta mañana para todos. Para los que ya estamos en el camino y estamos en ese proceso, luchamos día a día y tenemos esa tensión constante. Gracias a Dios que lo tenemos. Y también para aquellos que aún no han experimentado este nuevo nacimiento, esta nueva experiencia. Así que te animo a que lo puedas pensar, te animo a que lo puedas rendirte ante Él. Y vamos a hacer una oración. La oración no es mágica, pero sí expresa la intención de nuestro corazón y el deseo de tal vez cambiar y buscar al Creador y buscar el amor de aquel que dio su vida por nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Padre, te agradecemos porque a pesar de nosotros y de nuestro corazón roto, corrompido, egoísta, malo, orgulloso, aun cuando te hemos dado la espalda, Señor, vos nos mostraste tu amor, tu gracia, tu perdón a través de la vida de Jesucristo, de tu Hijo. Señor, gracias por tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias por cargar con cada uno de mis pecados, Señor. Gracias porque tomaste la iniciativa de venir a buscarnos. Y que a través de tu sangre hoy tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos la posibilidad de tener un vínculo y una relación con nuestro Padre Celestial. Tenemos la chance de experimentar una nueva naturaleza, un nuevo poder para poder vivir en amor, con vos principalmente, y expresar ese amor que viene de lo alto con mi prójimo. Señor, te anhelamos y nos rendimos todos ante tu majestad. Nos rendimos todos ante ti, oh Rey, declarándonos insolventes, declarándonos, Señor, culpables. Necesitamos de tus fuerzas, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu espíritu en nosotros para poder vivir, Señor, relaciones sanas, agradables, que expresen a Cristo. Señor, gracias por esto. Señor, y hacenos una iglesia que más allá del mensaje, de las palabras, que sea una iglesia que viva, Señor. Lo que estamos estudiando, lo que estamos hablando. Queremos ser una iglesia que ame al otro, que no se aproveche de los demás. Que pueda dar su tiempo, sus recursos, todo lo que vos nos diste lo podamos poner a disposición de los demás. Y de esa manera la gente pueda ver que hay un amor sobrenatural entre nosotros. Que pueda ver en nosotros la unidad que hay entre vos y tu Hijo, Señor. Y que el mundo crea que hay algo distinto, Señor, que hay esperanza. Y esa esperanza está puesta en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el precioso nombre, Señor, de Jesús. Y te pedimos que nos ayudes a ser agentes de bendición en el lugar donde estemos, Señor, en esta ciudad que tanto necesita un despertar, tu luz, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz que lleve esperanza, Señor, a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho.
No te vayas sin saludar a alguien que tal vez no conozcas, preguntarle su nombre. Está bueno, aprovechemos. Y Dios mediante, nos vemos el domingo que viene.